Bienvenido a la serie ¿Qué hago para ser rematadamente infeliz? Una serie controvertida y diferente que desafiará los conceptos de felicidad aprendidos. Escúchala, siempre hay algo nuevo que aprender. En el tercer vídeo te hablé acerca de los deseos insaciables del ser humano por poseer aquello que le parece hacen a su felicidad. Además que Dios no es un dispensador de bienestar y placer, sino que posibilita nuestra felicidad a la medida que son desarrolladas nuestras facultades y desaprendemos lo que aprendimos mal. Hoy quiero hablarte de algo que seguramente dolerá reconocer. Digo dolerá porque pondremos a luz algo que no nos agrada, una de las semillas más neuróticas de la personalidad. Esto es la victimización. Ustedes han visto cómo la corrosión se come literalmente al hierro. Así la victimización se consume literalmente a la felicidad. Destruye la capacidad de resolución de una persona, quiebra su fortaleza y aniquila la creatividad, facultad que Dios ha regalado a todo ser humano para buscarle la vuelta a cualquier situación de crisis. La victimización como atajo psicológico altera la capacidad del darse cuenta. El darse cuenta es la noción mental y emocional que permite que una persona registre lo que está sucediendo y se reajuste a la realidad en vez que a la fantasía. Por tanto, la victimización, para ser sostenida por una persona, necesita identificar a alguien como culpable de su desdicha. No desestimamos que seguramente hubo eventos, situaciones de gran violencia que causan dolor y dañan gravemente su autoestima. Lo que quiero decir es que la victimización no es el camino para superar, sino todo lo contrario. El club de la victimización es bastante grande y quiero presentarles algunos grupos. El primer grupo está constituido por individuos que no han sido victimizados personalmente, sino que se identifican con miembros de un grupo que lo han sido. Dado que históricamente las mujeres, los homosexuales, los niños, los enfermos, los artistas, los viejos, los discapacitados y así todas las minorías han sido víctimas de algún tipo de discriminación o ataque, por tanto un miembro cualquiera de la humanidad puede encontrar posible y tentador asumirse víctima. Un segundo grupo muy importante y que califican al club de los victimizados son aquellos que culpan de su desdicha a las cosas que nos hacen diferentes de la mayoría. Los bajos, los altos, los gordos, los feos, los que sufren halitosis, los pobres, los desqueridos, los abandonados, los adoptados, los viudos, los que transpiran demasiado y entre otros muchos. Encuentran a veces en sus estigmas razón y motivo para sentirse excluido del concierto de la mayoría. Un tercer grupo bastante amplio de víctimas está compuesto por quienes han sido excluidos o victimizados por su propio comportamiento y luego culpan a otros de las consecuencias de sus actos. Voy a dar algunos ejemplos. Los empleados que han sido despedidos por su proceder irresponsable y luego culpan de su desempleo a la persona que los despidió. O los estudiantes que reprueban sus exámenes y luego culpan a sus profesores de sus malas calificaciones. Las mujeres que se enamoran repetidamente de varones despreciables, ignoran a los hombres buenos y nobles que se sienten atraídos por ellas y luego culpan a todos los hombres de sus problemas. O los padres que han tratado severamente a sus hijos y luego cuando viejos culpan a ellos de haberle abandonado. Padres que no invierten dinero y tiempo por el crecimiento espiritual de sus hijos, nunca los incentivan a ir a un campamento o retiro espiritual, no les proveen de materiales y luego culpan a los líderes de la iglesia de su descarrío. Esposos crueles y fastidiosos con sus cónyuges, quienes cansadas por el maltrato físico o psicológico terminan separándose y luego este hombre culpa a ella de infiel y malvada. Incluso los especuladores que son timados cuando trataban de aprovecharse de la supuesta ingenuidad del que luego los afectó. Y un largo etc. Entonces después y solo después encontraremos una verdadera víctima. Quiero decir que los supuestos marginados y marginadas, que son la mayoría, tienen muchas veces un problema de ansiedad o de falta de iniciativa y no necesariamente un problema de rechazo. Por otro lado, si hiciéramos un pequeño análisis psicológico, mostrará que los integrantes de este grupo se autoexcluyen mucho antes de ser excluidos.
lo que de alguna manera los muestra como los verdaderos discriminadores de la película. Si yo fuera alto también despreciaría a los petizos, dice el petizo del barrio. Lo cierto es que el supuesto discriminado es un discriminador encubierto y antes de que alguien lo discrimine realmente ya se puso el rótulo y actúa como tal, una proyección de su propia neurosis. Ahora solicito que prestes mucha atención lo que te quiero transmitir, anótalo en un papel si fuera posible. El riesgo obvio de asignar culpas y mantener una postura de víctima es precisamente eternizar nuestro sufrimiento enquistado, anidado y latiendo en el odio, perpetuar el dolor potenciado por nuestro más oscuro aspecto, el resentimiento. Y si fuéramos honestos con nuestros sentimientos, nos daríamos cuenta que el núcleo de la sensación de víctima es que no hemos perdonado y tampoco perdonamos a nosotros mismos, aunque considero que todavía es demasiado prematuro para hablar del perdón. Siguiendo el hilo del tema, quiero regalarte 2 versículos de la Biblia al respecto. Proverbios 18:19 dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazán. Y Hechos 8:23 dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El resentimiento está muy unido al sentimiento de victimización y construye una pared tan alta y gruesa que aísla y tortura todo cuanto haya de noble en una persona. Y lo peor de todo, que no sería nada raro, es que este tipo de personas somaticen, es decir, que aquella energía de resentimiento sea canalizado en alguna enfermedad física, pues es la única manera de que el organismo y la mente siga funcionando. Recuerda que somos una unidad: cuerpo, alma y espíritu. Por otro lado, el resentimiento torna mentalmente inflexible a las personas, tal como afirma el texto bíblico, ciudad fuerte. A eso llamamos psicológicamente corazas. Si bien, en principio, las corazas son mecanismos psicológicos que se activan a manera de protección del dolor, sin embargo, finalmente terminan constituyendo un encierro fiero e inflexible, tal como los cerrojos de fortaleza que dice el proverbio. Para resumir lo que quiero transmitirte en el video de hoy, déjame compartir una historia. En el pueblo de un anciano sabio murió el único hijo de una mujer llamada María. Incapaz de soportar siquiera la idea de no volver a ver a su hijo, la mujer dejó el cadáver de su hijo en su cama y durante muchos días lloró y lloró, implorando que se le permitiera también morir. Como no encontraba consuelo, empezó a correr de una persona a otra en busca de una medicina que le ayudara a seguir viviendo sin su hijo o de lo contrario a morir con él. Le dijeron: el anciano sabio quizás tenía esa medicina. María fue a ver al anciano, le rindió homenaje y preguntó: ¿puedes preparar una medicina que me sane de este dolor o me mate para no sentirlo? Conozco esa medicina, contestó el anciano, pero para prepararla necesito ciertos ingredientes. ¿Qué ingredientes?, preguntó la mujer. El más importante es un vaso de vino casero, dijo el anciano. Ya mismo lo traigo, dijo María, pero antes de que se marchara, el anciano añadió: necesito que el vino provenga de un hogar donde no haya muerto ningún niño, ningún cónyuge, padre o sirviente. La mujer asintió y sin perder tiempo recorrió el pueblo casa por casa pidiendo aquel vino. Sin embargo, en cada una de las casas que visitó sucedió lo mismo. Todos estaban dispuestos a regalarle esa porción de vino, pero al preguntar si había muerto alguien, ella encontró que todos los hogares habían sido visitados por la muerte. En una vivienda había muerto una hija, en otra un sirviente, en el otro el marido, en el otro los padres. María no pudo hallar un hogar donde no se hubiera experimentado el sufrimiento de la muerte. Al darse cuenta de que no estaba sola en su dolor, la madre se desprendió del cuerpo sin vida de su hijo y fue a ver al anciano sabio. Hizo reverencia frente a él y le dijo: gracias, he comprendido. Creo que ha quedado bastante claro lo que he intentado de transmitirte. Ahora, si quieres ser rematadamente infeliz, hace todo lo contrario o simplemente no hagas nada. Hasta el próximo video, que Dios te bendiga.